Todo progreso personal comienza con una decisión. Vivir despierto. La vida no premia al distraído ni al que deja que sus hábitos se formen al azar. Cada pensamiento, cada emoción y cada acto es una pieza que construye nuestro destino. Por eso, quien desee avanzar debe aprender a mirarse a sí mismo con honestidad, detectar sus fallos y corregirlos antes de que se conviertan en cadenas. James Allen lo expresó con una claridad admirable al decir que el hombre sabio vigila y se corrige a sí mismo, y así se asegura el éxito. El hombre cuya mente está vigilante y alerta dispone así de un valioso equipo para la consecución de sus objetivos. Y si está completamente vivo y bien despierto en todas las ocasiones, para todas las oportunidades y contra todos los defectos de carácter, ¿qué acontecimiento, qué circunstancia, qué enemigo le alcanzará y le encontrará desprevenido? ¿Qué le impedirá alcanzar lo legítimo y a lo que aspira? El éxito no es un accidente, sino el resultado de una mente que está atenta. Los malos hábitos rara vez se presentan con estruendo. Se introducen de forma sutil, en pequeñas concesiones. Hoy no hago ejercicio. Mañana comienzo. No es tan grave reaccionar así. Pero cada pequeña concesión es una grieta en el carácter. Sin vigilancia, esas grietas se convierten en barreras que detienen nuestro progreso. Vigilarse a sí mismo no es un castigo, es un acto de amor propio. Significa proteger lo que queremos construir. Significa elegir conscientemente qué dejamos entrar en nuestra mente y qué dejamos salir de nuestra boca. Una persona que se observa es capaz de detectar la pereza antes de que se vuelva rutina, la queja antes de que se vuelva hábito y el resentimiento antes de que envenene su vida. Además, una mente alerta es la que reconoce las oportunidades cuando se presentan. Mientras otros están dormidos ante las posibilidades de crecimiento, el vigilante está listo para actuar. Esto es lo que convierte a alguien en un constructor de su destino, en lugar de un espectador de su vida. La vigilancia interior es una promesa de libertad. Si controlamos nuestros hábitos, controlamos nuestro futuro. Allen nos invita a estar despiertos, porque solo el que vive consciente puede aspirar con justicia a lo mejor de la vida. La mente vigilante se cuida de los malos hábitos. El hombre que se ama y se respeta a sí mismo se protege de la degradación. Lo que distingue a quien progresa de quien se hunde no es la casualidad, ni el azar disfrazado de destino, sino la disciplina invisible que moldea cada gesto diario. Un hábito no es solamente una acción repetida, es una declaración silenciosa de quién eres y de lo que toleras en tu vida. Si repites actos pequeños sin conciencia, terminas erigiendo un muro de mediocridad alrededor de ti. Si, por el contrario, construyes gestos intencionales, el mismo tiempo que entierra a unos es el que eleva a otros hacia cimas insospechadas. El hombre que se respeta no se entrega a las conductas que lo desgastan. Comprende que cada palabra pronunciada, cada pensamiento cultivado y cada decisión tomada tiene la potencia de acercarlo o alejarlo de su propósito. No existe neutralidad en la vida interior. Todo suma o resta. Quien se deja arrastrar por la pereza, por la crítica vacía, por la queja interminable, por los excesos que seducen pero que corroen, está firmando sin darse cuenta un contrato de decadencia. Y quien vigila su mente, quien filtra lo que entra por los ojos, por los oídos y por la boca, se está blindando contra el desgaste espiritual que devora a las multitudes. La grandeza no es un relámpago súbito, es el resultado de miles de actos conscientes, tan discretos que parecen insignificantes. Levantarte con orden, cuidar tu entorno, dar gracias antes de dormir, elegir palabras que edifiquen en lugar de destruir, abstenerte de entrar en discusiones inútiles. Todo eso construye un carácter que tarde o temprano se hace inquebrantable. El hombre vigilante no se permite la indulgencia de creer que algo pequeño no importa. Sabe que lo pequeño crece,
y que lo que crece termina dominando su destino. La historia nos muestra, una y otra vez, que quienes ascienden no son necesariamente los más talentosos, ni los más favorecidos por la fortuna, sino los que aprendieron a gobernarse a sí mismos cuando nadie los miraba. El secreto de la verdadera libertad está en saber conducirse sin necesidad de ser vigilado por otro. Es en la soledad, cuando cierras la puerta de tu habitación y quedas contigo mismo, donde se revela el verdadero peso de tu carácter. Allí nadie te aplaude ni te censura. Allí, si decides rendirte al descuido, nadie te señalará. Pero esa indulgencia privada se convierte en tu ruina pública con el tiempo. Quien se respeta se protege, no porque viva atemorizado, sino porque comprende que el cuidado propio es la raíz de la dignidad. La vida lanza pruebas todos los días, tentaciones de flojera, atajos fáciles, palabras hirientes, ambientes que arrastran hacia lo vulgar. Y cada vez que eliges mantenerte firme, cada vez que rechazas una invitación que degrada tu espíritu, cada vez que dices no a lo que no te conviene aunque todos digan sí, estás fortaleciendo una muralla invisible que preserva tu esencia. Hay quienes confunden amor propio con vanidad y respeto consigo mismo con orgullo desmedido. El primero se alimenta de la apariencia, de la validación externa. El segundo se nutre de la coherencia interior. El amor propio verdadero no busca compararse ni exhibirse, sino sostenerse en silencio, sabiendo que tu valor no depende de aplausos, sino de la paz que sientes cuando tu conciencia está en calma. El respeto por uno mismo no es un disfraz para ocultar inseguridades, sino una raíz profunda que te permite mirar a los demás sin envidia y a ti mismo sin vergüenza. El hombre que se cuida de los malos hábitos sabe que cada acto, por pequeño que parezca, puede convertirse en cadena o en ala. Una cadena que lo arrastra hacia la frustración, o un ala que lo impulsa hacia horizontes de expansión. Ese cuidado no significa vivir con paranoia, sino con claridad. La claridad es una lámpara encendida en medio de la oscuridad de la confusión colectiva. Y cuando esa lámpara está encendida, puedes caminar sin tropezar con piedras que para otros son trampas mortales. La sociedad actual está saturada de distracciones, de estímulos diseñados para capturar tu atención, tu tiempo y tu energía. Pantallas que nunca descansan, mensajes que se multiplican como enjambres, voces que prometen placer inmediato a cambio de tu enfoque. En medio de ese torbellino, el hombre vigilante se vuelve raro, casi extraño, porque sabe desconectar, sabe cerrar puertas, sabe priorizar el silencio que fortalece. Mientras la mayoría corre detrás de sombras, él trabaja en lo que no se ve, su disciplina interna. Y es allí donde se produce la verdadera diferencia. Porque la mayoría quiere resultados sin proceso, aplausos sin esfuerzo, recompensas sin sacrificio. Pero lo que transforma al hombre común en alguien extraordinario es precisamente esa capacidad de sostener la práctica diaria cuando nadie lo observa. Levantarse a estudiar cuando otros duermen, guardar silencio cuando otros desperdician energía en discusiones estériles, entrenar la mente y el cuerpo aunque la tentación del descanso lo invite a posponer. Esa es la victoria invisible, la que construye imperios de carácter en el corazón. El respeto por uno mismo no se predica, se demuestra en los actos cotidianos. Se demuestra cuando eliges la disciplina sobre la comodidad, la gratitud sobre la queja, la paciencia sobre la desesperación. Quien se respeta no se conforma con lo mínimo, porque sabe que su vida tiene un propósito mayor que sobrevivir. Se esfuerza, no por obligación externa, sino porque comprende que lo que siembra en el presente florecerá en el futuro, y no hay cosecha abundante sin siembra cuidadosa. Un hábito negativo nunca llega de golpe, se infiltra como agua en las grietas. Una excusa hoy, una postergación mañana, una mentira pequeña después, y al cabo de un tiempo, la estructura se derrumba.
Pero el hombre vigilante detecta esas grietas a tiempo, las sella, y refuerza su carácter para que el edificio de su vida no se venga abajo. No espera a que el problema crezca, lo corrige desde el principio, porque sabe que el autocuidado es la mejor inversión. Lo que gastes en disciplina hoy, lo ahorrarás en sufrimiento mañana. El respeto a uno mismo también implica la valentía de apartarse de ambientes que intoxican. No se trata de creerse superior, sino de entender que la energía se contagia. Si convives con quienes se burlan de todo esfuerzo, que celebran el descuido y la irresponsabilidad, terminarás copiando sus gestos sin darte cuenta. La mente absorbe más de lo que imaginas. Por eso, quien se ama selecciona cuidadosamente sus compañías. Busca rodearse de aquellos que lo inspiran, no de los que lo arrastran hacia la degradación. Ese mismo respeto se traduce en cómo manejas tu palabra. Porque lo que pronuncias no se lo lleva el viento. Queda grabado en tu mente y en la de quienes te escuchan. Una lengua sin control hiere, divide, destruye. Una lengua disciplinada inspira, construye y abre caminos. El hombre que se respeta cuida lo que dice, porque sabe que cada palabra es semilla que germina en realidades. No habla por hablar, mide, piensa, elige, y esa mesura lo convierte en alguien confiable, alguien cuya presencia irradia serenidad. El verdadero respeto también se manifiesta en la forma en que tratas tu cuerpo. No lo abandonas a los excesos, no lo desgastas con sustancias que lo deterioran, no lo castigas con descuido. Lo alimentas con lo que lo fortalece, lo ejercitas, lo descansas, porque comprendes que es el templo desde donde tu espíritu se manifiesta en la tierra. Quien desprecia su cuerpo está despreciando el instrumento que le permite vivir su misión. Quien lo honra, se honra a sí mismo y se prepara para dar lo mejor de sí en cada jornada. La mente vigilante, además, reconoce que cada pensamiento es un arquitecto invisible. Siembra imágenes de derrota y la vida se oscurecerá. Cultiva imágenes de grandeza y la vida se abrirá como un campo fértil. No se trata de negar la realidad, sino de elegir la perspectiva con la que la enfrentas. El que piensa con claridad puede transformar obstáculos en oportunidades, dolores en lecciones, fracasos en escalones. Y ese dominio de la mente no surge de la noche a la mañana. Requiere práctica constante, vigilancia incansable, amor propio inquebrantable. Todo esto no es teoría abstracta. Es carne y hueso en tu vida diaria. Cada vez que eliges acostarte temprano para levantarte con energía, estás respetándote. Cada vez que dices no a un exceso que te aleja de tus metas, estás protegiéndote. Cada vez que te concentras en una tarea hasta completarla sin dispersarte, estás honrando tu capacidad. Y poco a poco, esas elecciones repetidas esculpen un carácter tan firme que nadie puede derribar. El hombre que se respeta, el que se cuida de los malos hábitos, no necesita proclamar su grandeza. Su sola presencia transmite algo distinto. Inspira confianza, irradia paz, genera admiración sin necesidad de pedirla. Porque la dignidad se percibe, no se finge. La coherencia se huele, no se oculta. Y cuando alguien vive así, se convierte en un faro en medio de una multitud que vaga en la oscuridad del descuido. El camino de la transformación personal se sostiene en la constancia. La mayoría quiere resultados inmediatos, aplausos repentinos, recompensas rápidas, pero la vida premia al que sabe perseverar más allá del cansancio y de la falta de reconocimiento. El hombre que se respeta no abandona su labor porque los demás no lo noten. Continúa porque sabe que el valor de su esfuerzo no reside en los ojos ajenos, sino en la semilla que planta cada día. La coherencia de su carácter se nutre de esa paciencia. Sembrar, regar, esperar, repetir. Muchos se pierden porque creen que los grandes logros llegan de un solo golpe. Olvidan que la grandeza está hecha de ladrillos diminutos colocados con disciplina.
cada día que trabajas en silencio, cada vez que eliges el esfuerzo en lugar de la pereza, cada decisión que mantienes a pesar de la tentación de rendirte, todo ello construye un edificio de fuerza interior. El mundo suele burlarse de quien empieza con pequeños pasos, pero esos pasos se convierten en kilómetros recorridos cuando pasa el tiempo, y el que persevera sin detenerse descubre que lo imposible era solo un espejismo creado por la impaciencia. Respetarte a ti mismo es también mantener la palabra dada, no solo a los demás, sino a ti. Es muy fácil romper promesas internas. Mañana comienzo. Esta vez será distinto. Me comprometo y lo cumplo. Pero cada vez que no cumples contigo mismo, desgastas tu confianza personal. La autoestima no se sostiene en frases motivadoras, sino en hechos repetidos que demuestran que puedes confiar en ti. El hombre que se ama cumple su palabra, aunque sea incómodo, aunque nadie lo esté observando, porque sabe que la confianza interior es el cimiento de toda victoria exterior. La sociedad actual ha convertido la distracción en un estilo de vida. Las notificaciones, los placeres inmediatos, los atajos digitales, todo conspira para robar el tiempo más valioso, la atención. Y sin atención plena, no hay propósito que pueda cumplirse. El hombre vigilante lo entiende, apaga lo que estorba, selecciona lo que nutre, dedica espacio a lo esencial. No se trata de vivir aislado del mundo, sino de gobernar su interacción con él. De otro modo, la mente se dispersa como agua derramada en la arena, y ningún proyecto florece en la dispersión. El respeto por uno mismo se refleja en cómo cuidas tus horas. El tiempo no regresa, y desperdiciarlo en actividades que no aportan es como derramar gotas de oro por un desagüe invisible. Quien se respeta organiza su día, prioriza lo que lo acerca a sus objetivos, elimina lo superfluo, reserva momentos de descanso verdadero, porque el descanso auténtico no es indulgencia, es parte del equilibrio que permite seguir avanzando con claridad. El que descansa con orden renueva sus fuerzas. El que descansa en exceso pierde el filo de su voluntad. Amarse y respetarse también significa enfrentar la adversidad con dignidad. Nadie está libre de pruebas, pérdidas, desilusiones, derrotas. Pero lo que distingue al hombre fuerte es que no se deja arrastrar por ellas. Puede caer, pero no se degrada. Puede sufrir, pero no se entrega a la amargura. Se levanta una y otra vez porque su respeto propio le recuerda que vale más que cualquier tropiezo. Y cada caída se convierte en un aprendizaje, cada golpe en una lección, cada fracaso en un escalón. El dolor puede ser maestro si lo enfrentas con entereza, pero verdugo si lo miras con resignación. El que se respeta jamás se conforma con vivir a medias. Sabe que tiene talentos dormidos, capacidades que aún no han sido exploradas, potencial que pide ser desplegado. Por eso busca crecer, aprender, expandirse. Lee, estudia, escucha, observa. No se encierra en la arrogancia de creer que ya lo sabe todo. Mantiene la humildad del aprendiz, porque entiende que el respeto a sí mismo no se trata de sostener un ego inflado, sino de honrar la posibilidad de ser cada día un poco mejor. La mente vigilante no se deja atrapar por comparaciones que hieren. Mientras muchos se consumen mirando lo que otros tienen o aparentan, él centra su mirada en su propio camino. Sabe que cada persona carga batallas invisibles, que las apariencias engañan, que el éxito genuino no se mide en exhibiciones externas. Así, evita el veneno de la envidia y cultiva la gratitud. Y esa gratitud lo hace libre, porque al agradecer lo que ya tiene, abre espacio para recibir lo que vendrá sin desesperación ni codicia. En medio de una sociedad donde la mentira se normaliza, el hombre que se respeta se mantiene veraz. No porque sea ingenuo, sino porque entiende que la verdad lo fortalece, mientras la falsedad lo corroe. Mentir puede parecer una salida rápida, pero destruye lentamente la confianza. Y la confianza es un tesoro más valioso,
que cualquier ganancia pasajera. El que se respeta prefiere perder un beneficio antes que perder su integridad, porque sabe que lo que construye con verdad perdura, mientras lo que edifica sobre la falsedad termina derrumbándose. El respeto por uno mismo es también capacidad de dominar las emociones. Todos sentimos ira, miedo, deseo, tristeza, pero quien se respeta no se deja esclavizar por esas emociones. Aprende a observarlas, a comprenderlas, a canalizarlas. La ira se convierte en energía para actuar con firmeza, el miedo en alerta para tomar decisiones prudentes, el deseo en impulso para alcanzar objetivos nobles, la tristeza en pausa para valorar lo esencial. El hombre que se respeta no niega sus emociones, pero tampoco se rinde ante ellas. Las gobierna como un rey gobierna a su reino, con firmeza y compasión. Ese mismo dominio interior le permite relacionarse con los demás de manera íntegra. Quien se respeta no maltrata, no humilla, no utiliza a otros para su beneficio, porque sabe que rebajar a alguien más es rebajarse a sí mismo. Al contrario, busca levantar, inspirar, contribuir. Entiende que la grandeza personal se refleja en la capacidad de generar grandeza en quienes lo rodean. Así, su respeto propio se convierte en respeto hacia los demás y su amor propio en amor compartido. El hombre que se cuida de los malos hábitos es también un sembrador de disciplina en lo pequeño. Se asegura de que su entorno refleje orden, porque el caos externo tarde o temprano se convierte en caos interno. Mantiene sus espacios limpios, sus cosas en orden, sus tareas al día. Puede parecer trivial, pero ese cuidado cotidiano fortalece la mente. Porque cuando aprendes a dominar lo pequeño, estás entrenando para sostener lo grande. Y cuando llegue el momento de enfrentar responsabilidades mayores, estarás preparado, no abrumado. Amarse y respetarse es también saber decir no. No a la mediocridad, no a las tentaciones que desgastan, no a las voces que intentan desviarte de tu propósito. Decir no es perder, es proteger tu sí más importante, tu misión, tu esencia, tu dignidad. Cada no pronunciado con firmeza abre espacio para un sí auténtico. Y quien sabe elegir, sabe vivir. La vida, con toda su belleza y su dureza, pondrá a prueba tu capacidad de mantenerte fiel a ti mismo. Habrá momentos en que la presión externa buscará moldearte, en que el ruido colectivo intentará arrastrarte, en que la soledad parecerá insoportable. Pero si te amas y te respetas, encontrarás dentro de ti una fuente inagotable de fortaleza. Esa fuente no depende de modas, ni de opiniones, ni de circunstancias. Brota de la certeza de que tu valor no está en lo que logras, sino en lo que eres al mantenerte fiel a tu esencia. Y en esa fidelidad, en ese respeto por uno mismo, está el secreto de la libertad verdadera. El hombre que se cuida de los malos hábitos, que se ama y se protege de la degradación, se convierte en dueño de su destino. No porque controle todo lo que ocurre a su alrededor, sino porque gobierna lo único que realmente puede gobernar: su mente, su corazón, sus actos. Y cuando alguien logra eso, ninguna tormenta puede hundirlo, porque su raíz es más profunda que cualquier viento. El hombre que se respeta entiende que la grandeza comienza en lo invisible. Lo que otros nunca ven es lo que determina su destino. Son las horas de estudio silencioso cuando todos duermen, los instantes de reflexión profunda en medio del ruido colectivo, los momentos en que se enfrenta consigo mismo sin distracciones ni excusas. Allí se fragua la verdadera fuerza, no en la exposición pública ni en los reconocimientos, sino en el terreno íntimo de la conciencia, donde nadie más puede intervenir. Ese respeto se refleja también en la manera de gestionar los sueños. No los abandona al azar ni los deja en el terreno de la ilusión. Los convierte en metas claras, los organiza, los estructura, los alimenta con pasos concretos. Sabe que un sueño sin acción es un espejismo,
Pero un sueño con acción es un plan en marcha, y cada pequeño paso dado hacia esa visión fortalece su identidad, porque no hay mayor traición a uno mismo que vivir sin perseguir lo que el corazón sabe que merece. El hombre que se respeta nunca se entrega por completo a la opinión ajena. Escucha consejos, evalúa críticas, aprende de experiencias externas, pero no permite que su esencia se diluya en los juicios de otros. Vive con la certeza de que no se puede agradar a todos y que buscar la aceptación universal es una prisión. Prefiere caminar con coherencia aunque lo acompañen pocos, que perderse en la multitud por querer pertenecer a cualquier costo. El respeto hacia sí mismo lo protege de ser marioneta de las expectativas sociales. Ese respeto no significa rigidez, significa equilibrio, significa tener la capacidad de adaptarse sin perder el centro, de aprender de lo nuevo sin traicionar lo esencial. El hombre que se respeta no teme reconocer errores, porque sabe que aceptar una falla no es debilidad, es crecimiento. La arrogancia es la verdadera prisión. La humildad es la llave que abre todas las puertas. Y quien vive con respeto propio sabe pedir perdón, sabe corregir, sabe reinventarse. Amarse a uno mismo implica también cuidar el lenguaje interno. Lo que te dices a ti mismo se convierte en la melodía que acompaña tus días. Si te hablas con desprecio, caminarás encorvado aunque no te des cuenta. Si te hablas con dignidad, avanzarás erguido aunque los vientos soplen en contra. El hombre que se respeta se cuida de las palabras que se repite en silencio. No se llama torpe, no se maldice, no se reduce. Se recuerda constantemente que es capaz, que es valioso, que puede levantarse tantas veces como sea necesario. Esa voz interior es su aliada más poderosa. La mente vigilante también se ejercita en el arte de la disciplina emocional. La vida presenta momentos de provocación, discusiones, injusticias, ataques verbales. Pero quien se respeta no responde con violencia irreflexiva ni con insultos que degradan. Responde con altura, con claridad, con firmeza. No se trata de reprimir la emoción, sino de canalizarla con sabiduría. La verdadera fuerza no está en reaccionar con impulsividad, sino en actuar con dominio. Ese dominio lo convierte en alguien imperturbable, que transmite seguridad incluso en medio de la tormenta. Respetarse también implica cultivar la generosidad. No se trata de regalar lo que sobra, sino de compartir lo que edifica. El hombre que se respeta no teme dar, porque sabe que dar no lo empobrece, lo enriquece. Ofrece tiempo, conocimiento, palabras de ánimo, apoyo sincero. Y al hacerlo no pierde nada. Gana carácter, gana reconocimiento real, gana relaciones profundas, porque la generosidad es una siembra invisible que siempre regresa multiplicada. El respeto por uno mismo se refleja en la visión a largo plazo. No vive atrapado en lo inmediato. Sabe esperar, sabe planificar, sabe posponer gratificaciones pasajeras por recompensas mayores. Ese dominio del deseo es lo que diferencia a quien construye cimientos sólidos de quien edifica sobre arena. Cada decisión consciente de posponer un placer efímero para lograr un propósito duradero fortalece el espíritu. El hombre que se respeta no vive al compás del impulso, vive al compás de su propósito. En ese propósito encuentra sentido incluso en las tareas más pequeñas. No subestima lo cotidiano. Una conversación atenta, un gesto de gratitud, un acto de disciplina repetido sin testigos. Todo se convierte en entrenamiento para la vida. Mientras muchos esperan grandes oportunidades para demostrar su valor, él entiende que el valor se demuestra en cada instante. Y cuando finalmente llegan las grandes oportunidades, está preparado, no sorprendido. El que se ama y se respeta también sabe proteger su paz. No permite que cualquier situación lo arrastre al desorden. Entiende que su tranquilidad es un tesoro demasiado valioso como para entregarlo a las circunstancias. Por eso se rodea de lo que nutre, elige conversaciones que edifican, dedica tiempo al silencio, cultiva la introspección, no teme estar solo.
porque sabe que la soledad puede ser taller de crecimiento, no castigo. Quien se respeta aprende a disfrutar de su propia compañía, y en esa compañía descubre la claridad que otros jamás encuentran porque no se atreven a escucharse. El respeto propio también se manifiesta en la manera de trabajar. No hace las cosas a medias, no se conforma con cumplir lo justo. Pone excelencia en lo que toca, no para exhibirse, sino porque entiende que cada obra es reflejo de su interior. Su trabajo habla de él más que cualquier discurso, y aunque nadie lo observe, aunque no reciba felicitaciones, lo hace bien porque su integridad no depende de testigos. Eso lo convierte en alguien confiable, alguien que puede ser llamado a proyectos grandes porque se sabe que responde con seriedad. La mente vigilante que se cuida de los malos hábitos desarrolla un sexto sentido frente a la mediocridad. Reconoce desde lejos las excusas, las evasiones, las justificaciones, y no las acepta. No porque se crea perfecto, sino porque sabe que cada concesión debilita la estructura de su carácter. Vive con el estándar alto, no por soberbia, sino por dignidad, porque sabe que su vida es demasiado valiosa como para desperdiciarla en lo que lo degrada. Ese respeto lo vuelve también consciente del poder del ejemplo. El hombre que se respeta entiende que, aunque no lo busque, otros lo observan. Hijos, amigos, compañeros, desconocidos. Su forma de actuar inspira más que sus palabras, y al ser coherente, se convierte en referente silencioso que guía a otros hacia una vida más digna. Sin discursos ruidosos ni exigencias externas, su sola manera de vivir se convierte en una enseñanza poderosa. Respetarse es también vivir con propósito más allá de sí mismo. No busca solo su bienestar individual, sino contribuir a un bien mayor. Entiende que la verdadera plenitud no se encuentra en acumular logros personales, sino en dejar huella, en sembrar algo que trascienda. Puede ser conocimiento, puede ser bondad, puede ser servicio. El hombre que se respeta no se reduce a su propia historia, se convierte en parte de una historia más grande. Y en esa entrega encuentra un sentido que lo eleva por encima de las dificultades. El respeto por uno mismo se refleja, finalmente, en la manera en que enfrentas tu propia mortalidad. Quien se respeta no vive en negación del final. Vive con la conciencia de que cada día cuenta, de que cada gesto tiene peso, de que cada palabra puede ser la última. Esa conciencia no lo llena de miedo, lo llena de intensidad. Vive con más atención, ama con más entrega, trabaja con más propósito, porque sabe que la vida es breve y que desperdiciarla en hábitos que degradan es el mayor de los errores. El hombre que se ama y se respeta se convierte en un testimonio viviente de lo que significa la dignidad. Su mente vigilante lo cuida, su disciplina lo fortalece, su integridad lo ilumina. Y aunque la sociedad esté saturada de ejemplos de descuido y degradación, él se mantiene firme, consciente de que cada decisión lo construye o lo destruye. Y elige siempre construirse, porque sabe que la vida que respeta se convierte en vida plena, y la vida plena es la verdadera victoria. El respeto hacia uno mismo se eleva a su máxima expresión cuando trasciende lo puramente material y se instala en la esfera espiritual. No basta con vigilar hábitos, cuidar el cuerpo, cultivar la mente o sostener la disciplina diaria. Hace falta también conectar con una dimensión más profunda, esa que no se mide con logros ni con posesiones, sino con la serenidad que habita en el interior. El hombre que se respeta entiende que la vida no es solo una sucesión de jornadas productivas, sino una oportunidad para elevar su conciencia, para encontrar en el silencio un refugio, para nutrirse de la gratitud como fuente inagotable de fortaleza. La mente vigilante sabe que el silencio no es ausencia de sonido, es la presencia de lo esencial. Cuando callas, escuchas lo que normalmente queda sofocado por el ruido externo, tu voz interior, tus verdaderos deseos, tus heridas que piden sanación
y tus anhelos que exigen ser atendidos. El hombre que se respeta no huye del silencio, porque allí se ve reflejado sin máscaras, y aunque ese reflejo al principio puede incomodar, sabe que enfrentarlo es el único camino hacia la claridad. Quien aprende a convivir con su interior se libera de la necesidad de distracciones que solo anestesian, nunca curan. En ese silencio surge la gratitud. Una gratitud que no depende de grandes acontecimientos, sino que se activa con la simpleza. Un amanecer, un respiro profundo, una conversación sincera, un recuerdo que fortalece. El que se respeta no vive quejándose por lo que falta, vive agradeciendo lo que ya tiene, porque sabe que la queja debilita mientras la gratitud expande. Cuando agradeces, tu mente se abre, tu corazón se ensancha, tu mirada se eleva, y en ese estado todo esfuerzo se vuelve más llevadero, todo obstáculo menos intimidante, toda jornada más luminosa. La espiritualidad del respeto propio también se manifiesta en la soledad, no como un castigo, sino como un taller secreto donde se forja el carácter. El hombre que se respeta no teme pasar tiempo a solas, porque sabe que estar consigo mismo no es condena, es privilegio. Allí descubre ideas que no escucharía en el bullicio. Allí ordena pensamientos. Allí fortalece su espíritu para volver al mundo con más claridad. La soledad se convierte en maestra paciente, que le enseña a no depender de validaciones externas, que lo entrena en la autosuficiencia emocional, que lo prepara para ser firme aunque nadie lo acompañe. Respetarse en el plano espiritual significa también reconciliarse con la fragilidad humana. Comprender que habrá momentos de cansancio, de duda, de caída, y aún así, elegir levantarse, elegir continuar, elegir no degradarse. Esa reconciliación no lo convierte en alguien débil, lo vuelve humano en su máxima dignidad, porque quien se acepta con sus limitaciones es más libre que aquel que finge perfección. El hombre que se respeta se mira con compasión, se perdona lo necesario, pero nunca se justifica en exceso. Mantiene el equilibrio entre la misericordia consigo mismo y la exigencia de crecer un poco más cada día. El espíritu se fortalece cuando el hombre comprende que la vida es un viaje breve. La muerte no se oculta, se reconoce como recordatorio de intensidad. Quien se respeta no vive en angustia por el final, vive con más presencia en cada instante. Sabe que cada abrazo puede ser el último, que cada palabra tiene peso eterno, que cada oportunidad merece ser aprovechada, y esa conciencia lo hace más atento, más amoroso, más presente. No malgasta su tiempo en hábitos que lo degradan, porque entiende que el reloj corre y que cada segundo entregado a lo fútil es un tesoro perdido para siempre. La espiritualidad del respeto propio también lo conecta con algo más grande que él mismo. Llámese propósito, naturaleza, eternidad o divinidad, ese algo lo hace sentir que no está aquí solo para sobrevivir, sino para aportar, para dejar huella, para transformar su paso por la tierra en un legado de luz. El hombre que se respeta no se reduce a un cuerpo que trabaja y consume, se eleva como un ser consciente que inspira, que trasciende, que encuentra sentido incluso en la adversidad, y esa visión lo sostiene cuando el dolor golpea, porque sabe que su vida tiene un valor que ningún golpe puede arrebatar. El respeto espiritual también se manifiesta en la práctica de la contemplación. Observar el cielo estrellado, escuchar el viento, mirar el fluir del agua, sentir el calor del sol en la piel. Esos momentos, que muchos desprecian por considerarlos insignificantes, son los que devuelven al hombre a la humildad de saberse parte de un todo mayor. Y en esa humildad no hay pequeñez, hay grandeza, porque quien reconoce su lugar en el universo, comprende que la arrogancia es absurda, y que la verdadera fortaleza nace de caminar con respeto hacia sí mismo y hacia lo que lo rodea. La espiritualidad del respeto propio se convierte entonces en una forma de vivir cada día con intensidad, con gratitud y con claridad.
No se trata de rituales rígidos ni de palabras recitadas sin sentido, sino de una disposición interior. Honrar la vida en cada instante. Cuidarse para poder cuidar. Respetarse para poder respetar. El hombre vigilante entiende que no puede dar lo que no tiene, y por eso se llena primero de amor propio, de paz, de equilibrio, para luego compartirlo con el mundo. Así, el respeto hacia uno mismo no se queda en disciplina fría ni en logros externos, sino que se convierte en un estado del alma. Y ese estado impregna cada aspecto de la existencia: trabajo, relaciones, sueños, descanso, servicio. Todo se ve atravesado por la misma energía, porque lo espiritual no es un compartimento aislado, es el suelo en el que crece toda la vida. Y quien vigila su mente, quien se protege de los malos hábitos, quien se ama y se respeta, descubre que esa vida puede ser mucho más que supervivencia, puede ser plenitud, puede ser trascendencia, puede ser un viaje que valga la pena recordar. La dignidad que un hombre cultiva dentro de sí mismo se proyecta de manera inevitable hacia los demás. Su manera de estar en el mundo habla incluso cuando guarda silencio. La firmeza en la mirada, la serenidad en los gestos, la coherencia en sus actos hacen que quienes lo rodean perciban una presencia distinta. No necesita levantar la voz para inspirar confianza. Su sola forma de conducirse se convierte en mensaje suficiente. Esa dignidad transforma las relaciones cercanas. Quien se valora no tolera vínculos que lo consumen ni permite dinámicas que lo reducen. Tampoco degrada a quienes lo rodean, porque sabe que hacerlo sería también rebajarse. Prefiere cultivar amistades sinceras, conversaciones con sentido y la compañía de personas que lo eleven. Cuando percibe que una relación le arranca más de lo que le aporta, se aparta sin rencor, comprendiendo que la claridad interior vale más que la permanencia forzada. La forma de hablar también refleja la grandeza interior. Sus palabras no hieren por capricho ni se usan para propagar rumores. Cada frase que pronuncia tiene el peso de una siembra. Lo que sale de su boca terminará germinando en algún corazón. Por eso, elige expresarse con cuidado, edificar antes que destruir, aportar luz en lugar de sombra. Y quienes lo escuchan perciben que detrás de su voz hay autenticidad, no interés disfrazado. El hombre íntegro lleva esa misma actitud al trabajo colectivo. Cumple lo que promete. Llega cuando dijo que llegaría. Responde con seriedad, aunque nadie lo vigile. Su compromiso no nace de la presión externa, sino de la conciencia de que su palabra tiene valor. Por eso se convierte en alguien confiable en cualquier equipo, alguien a quien se le confían proyectos importantes porque se sabe que no traicionará la confianza depositada. Lo que hace aún más valiosa esta forma de vivir es que inspira sin necesidad de discursos. Los hijos aprenden mirando, los amigos se contagian de la disciplina, los compañeros se elevan al observar su coherencia. Cada gesto sólido es una lección silenciosa, cada acción honesta una guía, cada victoria alcanzada sin renunciar a los principios un recordatorio de lo posible. Quien vive así no necesita proclamarse líder. Su ejemplo habla más fuerte que cualquier título. En el trato con los demás también se nota la justicia. No aprovecha debilidades ajenas, no explota a quien está en situación vulnerable, no manipula para sacar ventaja. Comprende que degradar al otro es degradarse a sí mismo. Su verdadera autoridad no se basa en imponerse, sino en ser congruente. Por eso irradia influencia sin obligar, liderazgo sin prepotencia, confianza sin exigencias. Tener principios sólidos en lo social significa también mantener límites claros. No se deja arrastrar por la presión de un grupo ni compromete su esencia para ser aceptado. Camina con firmeza aun cuando la multitud se incline hacia el lado opuesto. Quienes lo rodean reconocen esa estabilidad y saben que no cambia de postura por conveniencia pasajera. Esa coherencia lo vuelve predecible en el mejor sentido, alguien en quien se puede contar,
porque no se dobla ante el interés inmediato. También sabe dar sin esperar reconocimiento. En un mundo donde la generosidad se mide a menudo por la exposición, él ofrece en silencio. Entrega tiempo, conocimiento, ayuda sincera, no para impresionar, sino porque es parte de lo que lleva dentro. Y en esa manera de dar, se revela la pureza de su carácter. Lo que ofrece al mundo es reflejo de lo que se ofrece a sí mismo. Sus acciones no se quedan en el presente, se proyectan hacia el futuro. Lo que enseña con sus gestos se convierte en semilla para las próximas generaciones. No deja únicamente bienes materiales, deja una herencia más duradera, valores, ejemplos, actitudes. Quienes lo conocieron lo recuerdan no tanto por lo que acumuló, sino por la huella que dejó en sus corazones. La sociedad necesita personas que funcionen como faros, no que griten para ser escuchadas, sino que vivan de tal forma que su existencia misma señale un rumbo más alto. Tal hombre no busca seguidores ni multitudes, se limita a ser fiel a su esencia. Y aunque no lo pretenda, su ejemplo se multiplica, porque una vida congruente tiene un poder contagioso que ninguna palabra puede igualar. La vida diaria es un campo de batalla silencioso donde se define el destino de los hombres. No en los grandes momentos de gloria, ni en los días donde todos aplauden, sino en las horas comunes, en esas que parecen insignificantes, en las que se elige levantarse o postergar, perseverar o rendirse, construir o desgastarse. Allí se mide la fuerza real de un individuo, porque es fácil mostrarse fuerte cuando todo funciona, pero es en el cansancio, en la tentación, en la soledad, donde se revela quién gobierna su interior. Cada mañana trae consigo una elección. El cuerpo pide seguir en la comodidad de la cama, la mente ofrece excusas, la rutina parece repetirse, y es allí donde el hombre que se valora se diferencia. No espera a sentirse motivado, decide actuar. Sabe que la voluntad no se alimenta de impulsos pasajeros, sino de disciplina cultivada. Se levanta porque ha comprendido que cada día cuenta, que la suma de pequeños actos construye imperios invisibles, que más tarde se vuelven visibles. La jornada comienza con un acto de dominio sobre sí mismo, y ese primer acto da el tono al resto del día. El cansancio se convierte en un visitante frecuente. Después de largas horas de trabajo, cuando los músculos parecen protestar y la mente busca escape, aparece la tentación de renunciar a la disciplina. Es entonces cuando surge la diferencia entre el descanso reparador y la indulgencia que debilita. Descansar es necesario, rendirse no lo es. El hombre consciente aprende a detenerse lo suficiente para recuperar energía, pero nunca tanto como para perder dirección. Reconoce que cada exceso en el descanso es una deuda contra el futuro y que cada pausa equilibrada es una inversión en su fuerza. Los viejos hábitos regresan disfrazados de comodidad. No se presentan como cadenas abiertas, sino como voces seductoras que dicen, no pasa nada si cedes esta vez. El individuo que busca crecer los reconoce. Sabe que cada concesión aparente puede convertirse en retroceso. Entiende que la mente siempre tenderá a lo conocido, aunque lo conocido lo haya degradado en el pasado. Por eso no se deja engañar. Sabe que mantenerse firme no es cuestión de suerte, sino de decisión renovada cada día. Cada vez que rechaza el retorno de lo que antes lo ataba, fortalece su carácter. La resiliencia es un músculo invisible que se ejercita en cada dificultad. No se adquiere leyendo teorías, se gana en la práctica de levantarse después de la caída. Quien se ha enfrentado a pérdidas y fracasos, y aún así continúa, desarrolla una fortaleza que ningún aplauso puede dar, ni ninguna crítica puede quitar. Las cicatrices dejan de ser motivo de vergüenza y se convierten en recordatorio de que sobrevivió donde muchos se quedaron tendidos. Cada herida sanada añade una capa de solidez, y cada tropiezo superado lo hace menos vulnerable a las pruebas que vendrán.
El verdadero valor de un hombre no está en evitar la caída, sino en la decisión de levantarse tantas veces como sea necesario. Puede tropezar 1000 veces, pero si 1000 veces se pone de pie, su historia es una narración de resistencia, no de derrota. No se define por lo que le faltó, sino por lo que eligió hacer con lo que tenía. No se queda atrapado en lamentos interminables, no se encierra en la culpa que paraliza. Aprende, ajusta, continúa. La diferencia entre los que logran y los que se resignan está en esa capacidad de transformar la caída en un peldaño hacia algo mayor. Las comparaciones con los demás se vuelven otra lucha diaria. Vivimos en un mundo saturado de apariencias, triunfos que se exhiben en pantallas, sonrisas ensayadas, victorias maquilladas, y muchos se consumen sintiéndose insuficientes frente a esas imágenes. Pero quien se conoce a sí mismo comprende que esas apariencias rara vez muestran la verdad completa. Decide no medir su valor con una regla ajena, porque sabe que la única medida real es avanzar un poco más hoy que ayer. Su competencia no está afuera, está consigo mismo. Cada paso que da en su propio camino es un triunfo que no necesita compararse con el de nadie. La paciencia se convierte en prueba suprema. La sociedad ofrece gratificaciones inmediatas, recompensas rápidas, accesos sin esfuerzo. Pero la construcción de una vida sólida no responde a esa lógica. Se necesita tiempo para que una semilla germine. Se necesita constancia para que un árbol dé fruto. Se necesita perseverancia para que un hombre se transforme. La paciencia no es pasividad, es acción constante con la convicción de que el resultado llegará. El que domina la paciencia no se desespera cuando el fruto tarda, porque entiende que la demora no es negación, es preparación. Y quien confía en ese proceso, alcanza lo que otros abandonaron demasiado pronto. La lucha diaria también incluye aprender a callar. No todo merece respuesta, no toda provocación requiere defensa, no toda ofensa necesita réplica. Quien domina su interior sabe guardar silencio, no por falta de palabras, sino por sabiduría. Callar puede ser más poderoso que responder, porque revela dominio sobre los propios impulsos. Cada vez que alguien logra controlar su lengua frente a la provocación, demuestra que ha conquistado el terreno más difícil, su propia reacción, y esa capacidad lo convierte en alguien invulnerable a lo que otros dicen, porque entiende que la dignidad no se negocia con palabras precipitadas. El entorno cotidiano se convierte en gimnasio secreto. Las tareas pequeñas, las rutinas aparentemente simples, las decisiones repetitivas son en realidad el entrenamiento que forja carácter. Ordenar el espacio de trabajo, cumplir con un deber aunque nadie lo supervise, llegar puntual aunque parezca irrelevante, son prácticas que fortalecen la voluntad. No se trata de actos grandiosos, sino de constancia en lo común. Y cuando llega un desafío mayor, quien ha sido fiel en lo pequeño se encuentra preparado, mientras que el que descuidó lo cotidiano queda vulnerable. Cada jornada es una oportunidad para comprobar la solidez del interior. Nadie escapa de las pruebas. Habrá días de cansancio extremo, momentos de tentación, horas de frustración. Pero el hombre que se sostiene firme sabe que esas pruebas no llegan para aplastarlo, sino para revelarle hasta dónde puede crecer. Comprende que el dolor pule, que la dificultad enseña, que la demora fortalece, y en lugar de huir de las pruebas, las asume como parte de su entrenamiento, porque sabe que la vida no regala fortaleza, la exige, y que cada reto superado es una inversión que multiplica su grandeza. La lucha diaria no tiene fin, y ahí reside su poder. Siempre habrá tentaciones nuevas, cansancios inesperados, comparaciones injustas, silencios que pesan. Pero quien vive con conciencia de su valor no busca que las pruebas desaparezcan, busca estar preparado para enfrentarlas. Y en esa preparación se encuentra la verdadera libertad. Porque no es la ausencia de obstáculos lo que hace grande a un hombre, sino la capacidad de enfrentarlos sin perder su esencia. Así se forja la grandeza en lo cotidiano.
No en gestos espectaculares, sino en la suma de actos sencillos, repetidos con firmeza. Cada vez que se elige la disciplina sobre la indulgencia, la paciencia sobre la desesperación, el silencio sobre la reacción impulsiva, la dignidad crece. Y lo que a primera vista parece rutina, en realidad es el cincel que esculpe un carácter capaz de resistir cualquier tormenta. El día común, el instante repetido, la decisión discreta. Allí se decide todo. La vida de un hombre no termina en sí mismo. Cada gesto, cada palabra, cada acto consciente deja una huella que se extiende más allá de su presencia inmediata. Un ser humano no es una isla, es un faro que ilumina o una sombra que oscurece, y la manera en que decide vivir determina si su paso por el mundo será recordado o se perderá como un susurro sin eco. La trascendencia no se mide por monumentos construidos en piedra, ni por riquezas acumuladas, sino por la influencia silenciosa que queda en quienes lo conocieron. El hombre que se cuida de sí mismo y de sus actos entiende que su vida es semilla. Cada día lanza granos invisibles al suelo de la existencia, y esas semillas germinan en la mente de sus hijos, de sus amigos, de quienes lo observan de lejos. Una sonrisa en medio del cansancio puede enseñar más que un libro. Un acto de justicia en la adversidad puede marcar a generaciones. Una palabra de aliento puede convertirse en llama que arde en otro corazón durante toda una vida. Y aunque no siempre vea los frutos, confía en que lo que siembra con dignidad dará cosecha abundante en su momento. La trascendencia empieza en lo íntimo. El hombre íntegro no busca dejar legado porque lo repita un maestro espiritual, sino porque su conciencia le recuerda que la vida es breve y que lo único que verdaderamente perdura es el ejemplo. Alguien puede heredar bienes, pero esos bienes se desgastan. Alguien puede dejar títulos, pero esos títulos se olvidan. Lo que no muere es la enseñanza encarnada en actos. Cuando un hijo recuerda cómo su padre se mantenía firme en la adversidad, cuando un discípulo rememora la paciencia de su maestro, cuando un amigo evoca la generosidad de quien lo sostuvo en tiempos oscuros, allí está el verdadero legado. Ese legado no requiere que millones lo conozcan. A veces basta con transformar la vida de unas pocas personas de manera profunda. El eco de un acto noble se multiplica de manera insospechada, porque quien recibe inspiración la transmite, y esa cadena de luz se propaga más allá de lo calculable. Un solo hombre fiel a sí mismo puede cambiar el rumbo de una familia, y esa familia transformar una comunidad, y esa comunidad iluminar a una nación. Nunca se sabe el alcance de la coherencia, pero siempre se puede estar seguro de que deja huella. Trascender es también entender que no se vive solo para el presente. Los días que parecen rutinarios, las horas que parecen repetirse sin novedad, son en realidad ladrillos de una obra más grande. Lo que se construye hoy se convierte en herencia mañana. Por eso el hombre que piensa más allá de sí mismo se esfuerza incluso en lo que no le dará beneficio inmediato. Se esfuerza porque sabe que está edificando un camino que otros recorrerán y que cada paso firme que da hoy facilita el andar de quienes vendrán después. El verdadero legado no está hecho de discursos, sino de coherencia. Se puede enseñar con palabras, pero lo que transforma es la vida vivida. Un hijo escucha consejos, pero lo que lo marca es ver a su padre mantener la calma en la tormenta. Un discípulo puede leer tratados, pero lo que lo inspira es ver a su maestro levantarse después de cada caída. Una comunidad puede recibir programas o proyectos, pero lo que la mueve de verdad es la visión de alguien que no se rinde. La coherencia es la herencia más poderosa, porque no se transmite en papeles, sino en carne y hueso. El hombre que trasciende no teme ser olvidado por la historia oficial, porque sabe que la historia real se escribe en los corazones. No necesita estatuas ni biografías,
porque lo que entregó ya vive en otros. Cada vida que tocó se convierte en libro abierto donde su ejemplo sigue escribiendo. Y aunque su nombre desaparezca, la energía de lo que sembró se mantiene viva, porque la huella de un alma íntegra no se borra con el paso del tiempo, se multiplica en cada generación que la recibe. La trascendencia exige también la valentía de ser fiel cuando nadie observa. El hombre consciente sabe que cada acto privado tiene impacto público, aunque no se vea de inmediato. Si en lo íntimo es deshonesto, esa deshonestidad tarde o temprano se manifestará en su trato con los demás. Si en lo íntimo cultiva firmeza, esa firmeza se irradiará sin necesidad de esfuerzos. Por eso, aun en la soledad, actúa como si el mundo entero lo observara, no por miedo, sino porque su vida tiene sentido más allá de la apariencia. El legado también se construye en la forma en que un hombre afronta su final. No todos mueren después de grandes logros, pero todos mueren después de dejar ejemplo. La manera en que alguien atraviesa la enfermedad, la pérdida o la vejez habla tan fuerte como la manera en que conquistó victorias. Quien parte de este mundo con serenidad, con gratitud, con firmeza, deja en los suyos una enseñanza que trasciende cualquier riqueza. Porque la última lección de un hombre es cómo se enfrenta al fin. Y esa lección puede sostener a quienes quedan mucho después de que su voz se haya apagado. Trascender es también comprender que la vida no es una carrera solitaria. El individuo que solo piensa en sí mismo podrá acumular logros, pero quedará solo en su cima. El que piensa en los demás, en cambio, descubre que su crecimiento personal no le pertenece, sino que está destinado a ser compartido. Su disciplina se convierte en inspiración, su fortaleza en refugio, su visión en guía. Y al dar todo eso, lejos de empobrecerse, se enriquece de manera indescriptible. Porque la grandeza no consiste en lo que acumulas, sino en lo que eres capaz de multiplicar en otros. El hombre que trasciende no busca seguidores, busca despertar líderes. No pretende ser admirado, pretende encender en cada persona la chispa de su propio potencial. Entiende que la verdadera huella no es que todos lo miren, sino que cada uno descubra dentro de sí la fuerza de vivir con coherencia. Así, su legado no lo ata a una figura central, sino que lo libera en una red infinita de vidas transformadas. La trascendencia es la suma de miles de pequeñas fidelidades. La fidelidad a lo que crees cuando todos dudan. La fidelidad a tu palabra cuando nadie escucha. La fidelidad a tu esencia cuando la tentación de traicionarte parece más fácil. Cada una de esas fidelidades es un ladrillo de eternidad. Y cuando el tiempo haya borrado rostros y nombres, esas fidelidades seguirán brillando en las acciones de quienes aprendieron de ellas. Por eso la vida de un hombre íntegro nunca termina con su último aliento. Sigue viva en los recuerdos, en las historias contadas, en las actitudes repetidas, en las decisiones de quienes lo vieron actuar. Su paso por el mundo se convierte en un eco que no muere, en una corriente subterránea que sigue moviendo generaciones. Ese es el verdadero triunfo. Convertirse en semilla de algo más grande, ser raíz de un árbol que seguirá dando sombra y fruto cuando él ya no esté. La trascendencia y el legado no son premios reservados para unos pocos. Están al alcance de todo aquel que decide vivir con conciencia, cuidar sus actos, elegir lo digno sobre lo fácil, sostenerse firme aún en la tormenta. Cada persona, sin importar cuán humilde sea su origen, puede dejar huella en quienes lo rodean. Y esa huella, aunque al principio parezca pequeña, se convierte en corriente imparable cuando se transmite de corazón en corazón. El hombre que entiende esto ya no vive solo para sí mismo. Vive sabiendo que sus pasos abrirán camino a otros, que su voz resonará en quienes lo escuchen, que su vida será espejo en el que otros se miren. Y en esa certeza encuentra la plenitud. No haber vivido en vano,
sino haber entregado a la existencia lo mejor de sí. Porque al final, lo único que importa es si lo que fuiste sigue vivo en la memoria de quienes tocaste, y si tu huella se convirtió en luz para quienes aún caminan.